Bueno, ahora sí, un saludo para todos. Entonces, nuevamente, eh, vamos a ver uno de los temas más importantes en el cálculo. Por favor, me confirman si están viendo la calculadora. Sí, Sí, señor. profe. Listo, derivada de una función. ¿Sí? Este concepto, como les venía diciendo, es muy amplio porque se puede aplicar a diferentes áreas del conocimiento. Pero nosotros lo vamos a ver como su palabra lo expresa, como una función secundaria a la función dada. ¿Cómo así dada? La que les doy de inicial o función primaria. ¿Sí? Y aparte de eso, yo lo puedo hallar en cualquier punto de la función. ¿Sí? Entonces, para poder entender cómo se deriva una función, vamos a ver las reglas de derivación. ¿Listos? Entonces, son 5 las que vamos a ver. Vamos a ver. eh, bueno, podríamos ver, de pronto alcanzamos a ver la otra. Sería la regla de la constante, regla del múltiplo constante, regla de la potencia, ¿sí? Regla de la cadena, regla del producto y si alcanzamos a ver, la regla del cociente. Posiblemente también veamos derivación de funciones con radicales. Entonces, póngale cuidado muchachos. La derivada se va a escribir, digamos, si tenemos una función f de x, ¿sí? Ustedes ya saben que f de x se refiere a una función, ¿sí? A una función. La derivada se escribe como f' de x, ¿sí? Así como lo están, ay, me faltó el paréntesis, f' de x. Es decir, f de x es la función, la derivada es una f con una comillita prima acá, ¿sí? Esa es una notación básica, sencilla, que es la que vamos a trabajar. ¿Listos? Yo también puedo hallar la segunda derivada y simplemente le coloco otra comita acá, ¿sí? Entonces, esa sería la derivada, o la tercera derivada, o así. ¿Sí? Esta sería la segunda, la tercera. Pero, desde un punto de vista más estricto, recuerden que una función puede ser igual a y igual, por decir algo, a 3x, ¿sí? Donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces yo puedo hacer la derivada de y, ¿sí? La derivada de y igual a esta notación de la Leibniz. Tranquilos que esa no la vamos a ver, pero realmente lo que yo puedo hacer es acá lo siguiente. Vamos acá. De y sobre de x. Esta es la notación de la Leibniz. Cuando yo tengo la función y igual a 3x, ¿sí? Esta es la función, por favor. Yo puedo escribir o la derivada de y, es decir, una y con una prima, o la diferencial de y respecto a x. Así es como se anota una derivada en sentido estricto, porque aquí ya cuando decimos una diferencial, ¿sí? Es que están variando las dos, valga la redundancia, las dos variables en cuanto a su diferencial. Pero bueno, nosotros vamos a manejar solamente la f de x'. Vamos a empezar por la primera, muchachos. Regla de la constante. Bueno, de la función constante. Completémosla completa. ¿Cuál es la función constante, muchachos? Fácil. La función constante es la que no tiene sino un número. Un ejemplo, f de x igual a 5, ¿sí? Resulta que si ustedes grafican esta función, eso les va a dar una línea horizontal. Hagámoslo, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos una función, borramos esta. Entonces, vamos a ir borrar. Y vamos a escribir solamente la función 5, ¿sí? Entonces, gráfica.
Y como ustedes se dan cuenta, esto está muy grande. Bueno, acá. Listos. Por favor, este es el eje X, este es el eje Y. Ustedes pueden utilizar la herramienta app que les dije, la de Mathematics, pero que si ustedes quieren utilizar GeoGebra, la aplicación de iPhone, la aplicación en línea, Simbolar, la que sea, ¿sí? Y grafican y igual a 5 o f de x igual a 5, la función, mírenla, es una línea recta, ¿sí? ¿Que pasa por dónde? Pasa pues por 5, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, pasa por 5. Entonces, fácil. Vamos a tener por regla de la constante que si f de x, y esa ya la pueden ir copiando, f de x es igual a k, tal que k pertenezca a los reales, tranquilos, no se me afanen, eso ahorita es una cosa muy sencilla, pertenezca a los reales, entonces, f' de x, lo voy a hacer solamente con la primera, ya después no les escribo todo eso, solamente se los digo, igual a 0, y se acabó. ¿Qué significa eso que acabé de escribir? Que si f de x es un k, es decir, un k que pertenezca a los reales, ¿quiénes son los números reales? Todos los números que ustedes conocen, ¿sí? Que el menos raíz de 3 sobre 3, que pi cuartos, que todos esos son números reales, que el número de Euler, que un billón, ¿cierto? Si ustedes la función es un número k, la derivada, ¿cuánto es? 0, nada más. Y esa es la primera regla. ¿Listos? Por favor, regla de la ¿qué? De la constante. Hagamos otro. F de x igual a menos 14. No interesa que sea negativo. Entonces, la derivada va a ser igual, f' de x va a ser igual a 0. ¿Listos? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos. ¿Fácil? ¿Quién me la dice? ¿Nadie? ¿Claro, solito? Bueno, la voy a decir y alguien la repite. Si la regla de la constante, si una función es constante, su derivada es 0. ¿Quién lo repite? Una derivada. ¿Quién? Darío, listo, se animó. A ver, cuénteme, Darío. ¿La solución o la forma de leerla? Lo que acaba de decir. Si una función es una constante, su derivada es 0. ¿listo? La derivada es igual a 0. Correcto. La derivada. Si una función es una constante, por favor, ¿qué significa una constante? Que es un número. Si esa función es un número, una constante, la derivada de esa función es 0. ¿Listos? Yo creo que no vamos a entrar en detalles, esa función es tan fácil de derivar que... Vamos a la segunda regla. 2. Regla del múltiplo constante. ¿Sí? Regla del múltiplo constante. Entonces, voy a explicarla con un ejemplo. Si f de x es igual a 5x, la derivada, ¿sí? Entonces, f' de x es igual a 5. Vamos a hacer otro a ver si ustedes se dan cuenta. Otro ejemplo, si f de x, ahorita ya voy a hacerlo con y, recuerden que f de x o y es lo mismo, ¿no? Es igual a menos 4x. La derivada va a ser igual a menos 4. Hagamos otro, el último ejemplo. Bueno, hagámoslo ya con y. Si y es igual a, coloquemos 2,5x, la derivada
es igual a 2,5. Bueno, ¿quién se está dando cuenta ahí de eso? ¿Que la derivada quién es? ¿Es igual a la función? Al numerito, a la constante, al número que está acompañando a x. Entonces, pónganle cuidado, la segunda regla, que se llama la regla del múltiplo constante, es que cuando la función es una función lineal o una función con la x elevado a la 1, la derivada es el coeficiente o el número que está acompañando a x. Miren, de 5x, 5. De menos 4x, menos 4. De 2,5x, 2,5. ¿Sí lo vieron, por favor? Entonces, esta regla solamente se aplica, ojo, para cuando la x está elevado a la 1. ¿Listos? Y la derivada es el coeficiente. Ese numerito que va acompañando a x se llama coeficiente. Es el coeficiente, es decir, el valor numérico que está multiplicando a la x. O en este caso, nuestra función lineal. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la derivada de f de x igual a 10x? 10. 10, listo, muy bien. ¿Sí? Vamos a la tercera regla, que es tal vez la más que vamos a trabajar, ¿sí? Y en la cual ustedes deben prestar bastante atención, que se llama regla de la potencia. Bueno, algo importante también que les iba a decir, estas reglas ustedes las pueden encontrar en YouTube o en textos, ¿sí? De cálculo o con otros nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la anterior le llaman la regla de la función lineal. A mí me gusta mucho seguir la de Larson porque, o sea, estas reglas de Larson, porque son mucho más sencillas. Pónganle cuidado. Si la función es, ¿sí? Si f de x es igual a x elevado a la n, ¿sí? Entonces vamos a derivar ahora una función con x elevado a la n, ¿sí? La derivada de x va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Sí? No se vayan a confundir con eso, tranquilos. No, ahorita cuando hagamos un ejemplo se van a dar cuenta que es muy sencillo. Por favor, esta es la fórmula general. No se cumple cuando n es igual a menos 1. Es el único valor que no se cumple. De resto, se cumple para todos. ¿Listos? Es decir, ¿quién es esa n? Van a decir ustedes. Van a ser todos los números. Todos. X al cuadrado, x a la 5, x a la 10, x a la menos 3. ¿Qué hacemos ahí? Por favor, pónganle cuidado. Tenemos x a la n. La derivada es la n, es decir, la potencia, porque por eso se llama la regla de la potencia, porque hay un exponente, una base y una potencia. ¿Sí? Esta n, que es el exponente, pasa a multiplicar a la x y luego a esa misma n le restamos 1. Vamos a un ejemplo súper sencillo. Por favor, recuerden que f de x es igual a y. Vamos a imaginar, vamos a derivar y es igual a x al cubo. ¿Sí? Vamos a derivar ese. Y igual a x al cubo. Miren la función. F de x igual a x a la n. F de x igual a x a la 3. ¿Sí? Esta es de esta regla, regla de la potencia. Entonces, y' va a ser igual, pónganle cuidado. El 3 pasa a multiplicar, luego colocamos la x y luego ¿qué hacemos a ese 3? Le restamos 1. 3 menos 1 nos da 2. Entonces, esa es la respuesta. La derivada de y igual a x al cubo es igual ¿a quién? A 3x al cuadrado. ¿Listos? Y ya quedó derivada. Entonces, miren, de una cúbica nos salió una función cuadrática.
Entonces, nuevamente, esta es la regla que se debe aplicar para todas las potencias, ¿cierto? O que son diferentes de 1. Entonces, de menos 1, perdón. X a la n pasa a multiplicar y luego a la n le quitamos 1, sabiendo que n es el exponente. Hagamos otra. Hagamos ahora, ¿qué pasa si es y igual a x a la 4? ¿Cómo va a quedar la derivada? Entonces, 4x a la 3. ¿Listos? Por favor, ¿sí vieron qué pasó ahí? Este 4 pasó a multiplicar, a ser coeficiente de la variable x, y al 4 le quitamos 1. Nos quedaría 3. Ahora ustedes pueden llegar y decir, profe, ¿y si hacemos uno negativo? Lo mismo. Colocamos acá menos 4, o sea, el menos 4 pasa a multiplicar, ¿sí? Y luego hacemos 4 menos 1. Entonces eso nos da menos 5. Ojo con eso. ¿Listos? Que si tenemos fraccionarios, los vamos a ver aparte porque es que cuando ya esto le metemos fraccionarios, muchachos, esto ya empieza a coger color. ¿Sí? Pero entonces, pues, la idea es ver todas las 6 reglas que les di. Entonces, ahorita más adelante les voy a explicar qué pasa con los fraccionarios. Por favor, claro hasta el momento, entonces vamos a hacer otro ejemplo y ustedes me lo dicen. A ver, vamos a hacer x a la 7, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la derivada de x a la 7? Siete x elevado a la 6. Así de Y sencillo. igual a 7x. 7x elevado, 7x elevado a la 6. ¿cierto? Entonces 7x elevado a la 6. ¿Fácil? Claro que sí. Hagamos otra, la última. Hasta el momento. Entonces, bueno, hagámosle acá un menos, porque esto puede ir un menos acá, perfectamente. ¿Sí? Y puedo hacer aquí a la menos 2. ¿Cómo quedaría esa derivada? Uy, ya se nos va a acabar el tiempo va rápido. Bueno. ¿Cómo quedaría esa derivada? Cuéntenme. Menos 2x elevado a la menos 3. Menos 2x. Elevado a la menos 3. ¿Me comí el menos? No. Lo que pasa es que hay un menos ahí No. en esa x. Sí, menos. Menos por menos Quedaría da más, ¿sí o no? 2x elevado a la menos 3, porque es menos por menos más. Porque Pero menos el 2 menos se menos 1 pone menos arriba. 3. ¿Listos? Bueno, hagamos otro porque con eso de una vez vamos adelantando el tema. Ahorita lo que sigue. Hagamos otra. Yo puedo también tener, aparte de la potencia acá, yo puedo tener acá un número. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, vamos a derivar 4x al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Ese 2 pasa a multiplicar a 4. Entonces, simplemente quedaría 8x a la 1. ¿Listos? Aunque ese 1 pues no hay necesidad de copiarlo, pero pues yo lo copio acá por el sistema. ¿Sí? Entonces, 2 por 4, 8x. Y a 2 le quitamos 1, entonces quedaría la 1, pero ya sabemos que x a la 1 es igual a x. ¿Sí? Entonces, muchachos, esa es la regla de la potencia. Muy sencilla. ¿Listos? Este programa, por ejemplo, me hace derivadas. Simplemente yo le doy acá derivada, por ejemplo, de 5x. ¿Sí? Ya nosotros sabemos que la derivada de 5x es 5, ¿no? Entonces le doy enter y me va a aparecer la respuesta que es 5. ¿Sí? Entonces, hay muchos programas que derivan, pero en el parcial ustedes tienen que hacérmelo paso a paso, ¿no? Entonces, bueno. Ahora hay una propiedad de linealidad. ¿Qué significa esa propiedad? Que yo puedo mezclar todas las reglas. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a derivar las 3 que acabamos de ver. Entonces, f de x, bueno, hagámoslo con y para que nos rinda un poquito más. Vamos a hacer la siguiente, pónganle cuidado, vamos a hacer 3x a la 3, una que no hayamos hecho,
3x elevado a la 3 más 4x menos 7. Entonces, ojo, en esta función, que es una cúbica, una lineal y una constante, todas a la vez, en una sola, que se volvería cúbica, yo puedo derivarla utilizando las reglas que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado. La primera, ¿sí? Esta sería la regla de ¿qué? La La potencia. regla de la De la potencia. ¿Sí? Ahora, esta sería la regla de ¿qué? Constante. Del múltiplo constante. ¿Sí? Y esta otra, que es el menos 7, es la primera que vimos, que es ¿cuál? Porque miren que el 7 está solito. Entonces es la regla de la Constante. constante. Entonces, muchachos, ¿cómo queda esa derivada? Fácil, pónganle cuidado. ¿Qué significa la propiedad de linealidad? Que yo puedo hacer todas las tres reglas de una sola vez en la misma función. Y eso nos quedaría 3 por 3, 9, x al cuadrado, ¿sí? Más 4. Y listos, terminamos. Ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿cómo así? Pónganle cuidado. 3 por 3, 9. Al exponente 3 le quitamos 1 y quedaría al cuadrado. Más 4x. Recuerden que la derivada del múltiplo constante es el numerito que está acompañando a la x a la 1, ¿cierto? Entonces sería simplemente 4. ¿Sí? Menos la derivada de 7 es 0. ¿Por qué? Pues lo vimos al principio, la derivada de un número es 0. Entonces simplemente lo dejamos ahí. ¿Para qué colocamos ese 0? Entonces 9x al cuadrado más 4. Y esa es la derivada. ¿Listo, muchachos? Entonces ya acabamos de ver las tres primeras reglas de derivación. Y son reglas, pues, como les decía hace un momento, muy sencillas. Dudas, por favor, preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido de este ejercicio. Profe, no da 9x al cubo, ¿no queda el cubo? No, porque al 3 le tenemos que quitar 1. Ah, sí, correcto. ¿Sí? Entonces, siempre debemos quitarle 1. Bueno, vamos a hacer otro. Este lo van a hacer ustedes, a ver. Vamos a hacer ahora esta derivada. 5x, vamos a colocar un término, bueno, démoslo a la 4, más 2x menos 3. Entonces, ¿cuánto quedaría esa derivada? A ver. A ver, Carlos, ¿cuánto da eso? O el que quiera participar. Alguien que lo tenga para ponerle el chulito aquí, un punto positivo para el seguimiento. 20x a la 4 más 2. Casi. Corríjalo rápidamente, a ver. 20x al cubo, perdón. Eso, correcto. Darío, ¿sí? Darío es el que está participando. Correcto, sí, señor. Listo, Darío. Oiga, Darío, ¿y qué pasó con el primer parcial? Perdón que le pregunte delante de sus compañeros. Si quiere darme la explicación en el chat. Pues, profe, lo que yo le he escrito por el interno, yo me comuniqué con estos muchachos con este muchacho con el que hago el proceso de matrícula, pero él me dijo que le daba respuesta a su merced, que él le enviaba, o sea, que le hacía la solicitud de ellos a ustedes. Y pues ahí yo me quedé esperando porque lo llamé varias veces y ya después no me contestó.
Bueno, después hablamos por WhatsApp, pero ojo, que no se olvide, porque yo después de que pase notas, yo no cambio las notas, ¿sí? O sea, miramos a ver qué hacemos en el parcial, en el último parcial. ¿Listo? Entonces, de pronto yo me Voy a comunico con la procurar esta ingeniera semana Margaret. si salgo temprano. Ah, no, Voy a cierto. procurar si salgo temprano ahorita de Perdón, la Darío, oficina esta escúcheme un semana. minutito. De hecho, la pasada hasta allá para corregir eso. Darío, escúcheme un minuto. La directora de ustedes es Silena, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Entonces, de pronto yo me comunico con ella y ahí le propongo algo por el WhatsApp. ¿Listo? Puede ser que el Le tercer agradezco parcial valga el muchísimo, doble. profe. Bueno, ahí miramos a ver, pero por el interno. Bueno, muchachos, terminamos acá porque nos acabó el tiempo. Entonces, 20x al cubo más 2. ¿Por qué? Porque 4 por 5, 20. Y al x a la 4 le quitamos 1 y nos quedaría a la 3 más 2x. La derivada de 2x es 2. La derivada de menos 3 es 0. ¿Listos? Entonces, acabamos de ver esas tres reglas. Nos faltaría la de la cadena, ¿cierto? La del producto y la del cociente. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Si alcanzamos a ver derivación de radicales, pues lo incluimos también. Entonces son las 8:20. Digamos, descansemos una media horita, ¿sí? Para que ustedes alcancen a comer algo, o si tienen que desplazarse, bueno, lo que tengan que hacer. Entonces yo les estoy enviando el link por ahí faltando 10 para las 9. ¿Listos? Por favor, vayan tomando apuntes. Y yo voy a empezar a preguntar, ¿sí? Me gusta mucho que participen y este tema, como les digo, parte de cero. Entonces, entre más participen, pues mejor porque ganan notica. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos ahorita. Vamos a tener la grabación acá. Vale.